Creo que en total son 7 u 8 países en este momento en el mundo, que si lo piensas son pocos países. Muy pocos. Y de hecho en Latinoamérica solo hay un país que tiene eutanasia legal, que es Colombia. Un poco el trato fue, vale, esto va a pasar, pero vamos a garantizar tu calidad de vida hasta el final. Él en eso fue obediente, ¿no? De hecho, 3 días antes de morir le dije, vamos, te voy a llevar al gimnasio a una bicicleta estática baja y él me miró y me dijo, pero de verdad tengo que ir al gimnasio si me voy de este mundo en 3 días. ¿Y te acompañaste terapéuticamente? No, y el derecho a morir dignamente me dijeron, perdón. Hablar de la muerte nunca es fácil. Es un tema que evitamos o que postergamos, pero que inevitablemente nos alcanza. ¿Y qué pasa cuando alguien que amamos toma la decisión de despedirse en sus propios términos? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Hoy en Defensa Propia tengo una conversación honesta y bien profunda, llena de emociones, con Gina Montaner. Ella es periodista, escritora y alguien que ha dedicado su vida a contar historias que nos invitan a reflexionar. Con una trayectoria impecable en medios como El Nuevo Herald y El Mundo, Gina ha sido testigo y narradora de momentos históricos, pero fíjate que esta vez la historia que nos trae es personal. En su más reciente libro, Deséenme un buen viaje, Gina nos abre su corazón para contar el proceso de despedida de su padre, el reconocido periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, quien decidió optar por la eutanasia en España. En este episodio hablamos de lo que significa acompañar a alguien en ese momento, de cómo el exilio marcó su familia, de los dilemas éticos y emocionales que enfrentó y de cómo esta experiencia cambió para siempre su manera de ver la vida y la muerte también. Por cierto, te espero en ericadelavega.com. Allí vas a encontrar los tickets para las presentaciones de puras cosas maravillosas. Fíjate, en los próximos meses voy a visitar ciudades como San Salvador, Vancouver, Boston, Naples y se van sumando cada vez más. También mi libro Reinventada, 20 cartas sobre la reinvención en defensa propia, lo puedes conseguir en ericadelavega.com. Ahora sí te dejo con Gina Montaner en una conversación que nos desafía, nos incomoda, pero también nos deja con una gran enseñanza sobre el amor, la autonomía y sobre todo la dignidad. Porque entender la muerte también es aprender a vivir mejor. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte, porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida Gina Montaner a En Defensa Propia. Hola, Erika. Gracias por tenerme. No, yo estoy demasiado feliz de tenerte aquí, por favor. Y de hablar de un tema que poco se habla. Y que tú, bueno, tuviste, no sé si la valentía o tuviste el llamado de escribir sobre la eutanasia de tu padre. Sí. Bueno, yo no, que tienes razón, no es tanto la valentía, es realmente el compromiso que yo tenía y la convicción que yo tenía y que tengo de que lo que mi padre deseaba, que era que le practicaran la eutanasia porque tenía una enfermedad neurodegenerativa, y luego podemos hablar de ello, que se cumpliera su deseo, porque si algo aprendí de mi padre y de vivir con mi padre y educarme con él, es que uno ha de respetar los deseos de las personas a las que uno quiere, aunque sean deseos que van en contra de ese querer tener a tu ser querido siempre contigo. Sí, lo digo valentía porque también es un tema, bueno, con tanta gente en contra, digamos, con tanta resistencia, sí. Con tantas... O sea, es como ponérsela de política hoy en día, ¿no? Que sí encuentras como que muchos puntos de vista y muy poca como apertura para hablar de ella. Entonces también me imagino que en el camino conseguiste la valentía. No sé, la valentía viene, me imagino, de transitar por un camino que puede ser muy doloroso, obviamente, sino la valentía también de hablar esto en voz alta. Sí.
el tema del derecho a la eutanasia es algo que se había conversado en mi familia, ¿no? Como parte de las muchísimas conversaciones que tuvimos creciendo con mis padres, mi hermano y yo. Mi padre, que era un analista político, era columnista, era escritor, siempre había defendido el derecho a la eutanasia. Eso era para él uno de los derechos individuales que el ser humano debía tener, poder acogerse a ello si tienes una situación de salud extrema como le ocurrió a él, ¿no? Lo había defendido en abstracto y cuando le tocó a él, pues yo creo que también eso es parte de tener una vida coherente, ¿no? O sea, algo que defiendes en abstracto, cuando llegó el momento de verse con una enfermedad neurodegenerativa, pudo volver a España, él era ciudadano español, y acogerse a la ley de eutanasia. Entonces, eso formó parte siempre de algo que conversamos en nuestra familia. Para nosotros, por muy raro que pueda parecer, es una cuestión que no nos parecía extraña ni ajena, todo lo contrario. Sí, una cosa es, como dices tú, la teoría y después la otra es la práctica, ¿no? Sí. Y el hecho de ser coherente, pero ¿qué tramo hay entre la teoría y la práctica? Pues un tramo duro, difícil. Mi padre ya llevaba unos años con un Parkinson, que luego resultó ser un Parkinson atípico. Él tenía, al final el diagnóstico fue parálisis supranuclear progresiva, que es un Parkinson más severo, una variante, y muy raro. Cuando él ya sintió que la enfermedad ya empezaba realmente a hacer merma en su cuerpo, ¿no? Y en su mente, él decide que hay que volver a Madrid. Empezamos todo lo que es el proceso de la solicitud de eutanasia. La eutanasia se había aprobado, realmente se aprobó hace algo más de 3 años. ¿Sabes que yo me enteré que en España se podía? Sí. ¿Por tu libro? Sí, mucha gente no lo sabe. De hecho, es de los pocos países. Creo que en total son 7 u 8 países en este momento en el mundo, que si lo piensas, son pocos países. Muy pocos. Y de hecho, en Latinoamérica solo hay un país que tiene eutanasia legal, que es Colombia. De hecho, hace poco hubo un caso que se practicó una eutanasia a un chico. Volvemos a Madrid, se empieza la solicitud con la ayuda de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que nos ayudó en todo el proceso y nos asesoró y nos orientaron. Y bueno, pues sí, como tú bien dices, hubo obstáculos burocráticos, está todo el tema de la deliberación médica y a mi padre, de hecho, el neurólogo la primera vez se lo deniega. Ah, ¿en serio? Sí. Pudiendo hacerse, se lo deniega. Se lo deniega, en realidad fue una discusión, fue una diferencia verdaderamente filosófica, ¿no? El neurólogo, claro, mi padre era un hombre muy racional, nunca jamás pidió la eutanasia desde la desesperación, sino desde la total serenidad. Para él era como algo lógico, dado su circunstancia de salud. Y el médico, yo creo que le chocaba mucho encontrarse un hombre que, a pesar de que ya le costaba hablar con toda la elocuencia que él siempre tuvo, pues que era un hombre que se sentaba con él y discutía, ¿no?, un poco desde el punto de vista filosófico. Yo creo que el neurólogo pensaba que la eutanasia debía hacerse si mi padre estaba ya en un estado, digamos, agónico o en cuidados paliativos. Y mi padre lo que le discutía es que yo quiero morir precisamente antes de llegar a esa fase. Yo quiero morir con toda la autonomía que pueda tener a pesar de mi enfermedad. Y entonces ahí fue la discusión de lo que se llama el contexto eutanásico. Entonces el neurólogo, un hombre joven, muy inteligente, pero que yo creo que tuvo dudas. Nunca había encontrado un paciente que le hubiera pedido eso. Y entonces lo denegó. Mi padre apeló porque hay una comisión de ética, un poco como de sabios, que ven tu caso por caso, y esa comisión le dio la razón a mi padre. Wow. Sí, claro, es que me imagino los argumentos de tu padre deben ser muy difícil de repente sí se pueden conversar, pero muy difícil de refutar, ¿no? En un momento dado. Exacto. Y cuéntame, porque bueno, obviamente ya sabemos el final de la historia. Sí. ¿Cómo fue esa primera conversación cuando tu padre te pide eso?
Pues, que lo acompañes pues en su sí, proceso. Todavía estábamos en Miami, mi padre y mi madre y yo vivimos muchos años en Madrid y de hecho yo llegué allí con 10 años y ellos tuvieron una larga vida allí, pero él vuelve porque lo contrata CNN en español para ser analista político, viene a Miami. Cuando él ya siente que se da cuenta de que ya la enfermedad realmente, ese proceso se va acelerando, pues un día él y yo estábamos caminando, ¿no? Yo lo llevaba a caminar a los centros comerciales de Miami porque hay aire acondicionado y, Claro, y para, un lugar seguro. Para que él hiciera se ejercitara, ¿no? Es parte de ayudarlos con la enfermedad. Caminando nos sentamos en un café, así empieza el libro y él muy serenamente me dice, mira, te quiero pedir algo, lo he estado meditando, lo he hablado ya con tu madre, pero necesito que me ayudes con tu madre. Te pido que sí, que me ayudes a morir, que pueda volver a Madrid y que nos ayudes en todo este proceso. Y que me ayudes además con tu madre, porque para mi madre era muy duro. Claro. Ellos fueron pareja desde los 14 años y era una relación pues simbiótica, ¿no? Dos personas que desde muy pequeños están juntos y en ese momento fue muy duro, pero yo sabía que un hombre como mi padre... ¿Le pusiste resistencia? No, ninguna, porque yo comprendía sus razones. Era muy doloroso, pero lo comprendía. Y ese trabajo, Gina, del desapego, ¿no? Sí, en realidad es de todos, perdón. Sí. Tuyo con él, sí. Tu madre con él y Sí. él con la vida. Sí, en realidad es un proceso en el que tú de alguna forma, en el que él se va desprendiendo de nosotros. Es casi, yo a veces lo pensaba, ¿no? Es como una nave que se va alejando, ¿no? Y se va en su propia órbita. Y nosotros, él lo que nos pedía era, me tenéis que acompañar y en un momento dado yo ya me voy, ¿no? Como esa imagen de Gravity, de la película maravillosa de Cuarón, en que ya él se desprende en el espacio, ¿no? Sí. Y eso fue un poco lo que vivimos. ¿Y te acompañaste terapéuticamente? No. Y el derecho a morir dignamente me dijeron... Perdón. No, Gina, es que... bueno, debe ser... Aunque hayas escrito un libro y que ahí, tú sabes, a través de la escritura, uno pues deja ahí sus sentimientos y uno hace terapia y se sana de los momentos vividos. No es suficiente. Me dijeron en el proceso, duró 8 meses, me dijeron, derecho a morir, me lo dijeron, no, Gina, a lo mejor deberías ir a terapia. En aquel momento era todo tan duro, el día a día, ¿no? El cuidar de mi padre, el que él estuviera bien. Por otro lado, todo el tema médico, la burocracia. Cuidar de tu madre también. Cuidar de mi madre, o sea, los tres, ¿no? Porque mi hermano vive en Los Ángeles y entonces éramos mi padre, mi madre y yo en Madrid, ¿no? Y no lo hice, no tenía tiempo en ese momento para eso. Quizá ahora ahora pues hablo mucho de ello porque estoy con el libro y el libro... Yo creo que el libro es importante porque además hay poco en la literatura en español sobre lo que es un proceso, sobre escribir sobre la eutanasia, ¿no? Quizá más adelante, ¿no? Tiene que llegar un momento donde uno tiene que... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se le hizo la eutanasia a tu papá? Él murió el 29 de junio de 2023. Todavía es reciente. Todavía es reciente, claro. Sí. ¿Cómo ves la muerte ahora, Gina, después de haber vivido este proceso? Pues... ¿Cómo la veías antes, quizás? ¿Y cómo la ves ahora? La verdad es que en eso creo que, quizá porque mi padre y yo éramos tan parecidos, ¿no? La muerte... Hombre, no soy una persona que invoca la muerte, desde luego, pero no es algo que le tenga especial terror. Y vivir el proceso con mi padre... Sí, me hizo... Lógicamente, fueron 8 meses en los que estuve muy inmersa. 8 meses, sí, Gina. Sí, porque desde que te lo pidió hasta que viajaron a Madrid. Sí, o sea, llegamos el 7 de octubre de 2022 y él muere el 29 de junio de 2023. Wow.
Entonces, Largo. de hecho fue un proceso más largo de lo que él pensó que iba a ser, ¿no? Y yo también. Sí, me familiaricé mucho con la idea de la muerte, de irse de este mundo, porque vivía con alguien y conversaba mucho con alguien que estaba en ese proceso, ¿no? Y que se estaba desprendiendo de este mundo. Y también él muere, el equipo médico de la Sanidad Pública Española, que funcionó maravillosamente, le practicaron la eutanasia en la intimidad de nuestro hogar. O sea, él muere en casa. Wow. Las nietas se despidieron de él, ellas estuvieron en el salón y estuvimos con él, mi madre, mi hermano y yo. Hay que tener en cuenta que no es un hombre que estaba en una cama postrado. Inconsciente, sino, exacto. No, él es un hombre que él podía, caminaba ya con la ayuda nuestra, pero nosotros fuimos al cine 2 días antes de su muerte. Wow. Y entonces, pues tengo que decirlo, fue como le había dicho Derecho a morir dignamente. Ella había tenido conversaciones como es esto y le dijeron va a ser una muerte muy dulce, muy rápido, y así fue. Entonces yo vi morir a mi padre en cuestión de minutos, muy serenamente, y pude ver que sí, que el tránsito de la vida a la muerte pues puede ser un viaje, como decía Simone de Beauvoir, dulce. Qué increíble. ¿Y esa Sí. fue la última frase que te dijo? Deséame buen viaje, Sí. como se titula el libro. Sí. Wow, es increíble esas frases finales, Sí. como se quedan y te marcan como, bueno, no solamente para escribir un libro, sino te marcan para siempre. Yo tuve una operación perdón que me meta aquí en tu historia, pero tuve una craniostomía hace un poquito más de un año. Y el enfermero que me ve la noche antes, ¿sabes? Esa gente que, bueno, no sé, dice cosas. Sí. Y me dijo una frase que a mí tampoco se me olvidó, nunca, que es, nos vemos del otro lado. Y yo me quedé como, esa frase, o sea, y así titulé después lo que escribí después de eso. Y me sonó igual al deséame un buen viaje, sí, ¿no? Porque él, sí, nos lo dijo. De hecho, él estaba muy sereno. Él nunca jamás titubeó. Nunca. Nunca. Nunca, jamás. ¿Y tú? No, yo no. No, yo nunca titubeé. Yo lo defendía a él de todos los elementos que estaban un poco en contra de que esto sucediera, ¿no? Al final estás defendiendo a alguien de hacer algo que es contraintuitivo, ¿no? Sí. Yo lo entendí, siempre lo entendí. Otra cosa es que fuera desgarrador. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y que al final vivimos algo, claro, es que es algo muy singular, porque vivimos, esos 8 meses de alguna forma fueron un duelo anticipado, ¿no? O sea, cada día con él era un día menos con él. Y por su enfermedad y por el tiempo que quedaba para... Y por el tiempo, porque, claro. Porque al final, bueno, una persona puede agonizar y no sabemos cuándo, pero cuando ya cuando se le aprobó, que de hecho todo fue muy, al final se le dio la luz verde un 21 de junio y él muere el 29. Ahí mismito. Y miraron un calendario y le dijeron, Carlos, y le dijeron, ¿quieres lo podemos hacer a principios de julio o mediados? Y él dijo, no, yo ya estoy listo, ya yo me quiero ir de este mundo. Wow. Y él dijo, miró el calendario, 29 de junio en la mañana. Es increíble, eso es que es eso, como dices tú, contra natura, planificar tu propia muerte. Sí. O sea, sí, ¿no? Digamos otra manera de morir, ¿no? Es otra manera de morir, sí. Y tengo que decirlo, tuvimos la fortuna de poder acoger, o sea, que mi padre se pudiera acoger a una ley que es garantista, como debe ser, pero una ley que contempla, ¿no? A personas que están, en su caso, lo que ellos llaman enfermedades crónicas, incurables e imposibilitantes, que son todas las neurodegenerativas. Por supuesto hay que hacer un testamento vital antes, que son tus últimas voluntades, que queda claro que tú decides cosas porque tú estás en tus plenas facultades mentales, claro, ¿no? Claro. Hay un timing para hacerlo. Hay un timing para todo, y de hecho nosotros llegamos a Madrid un poco contrarreloj, ¿no? Yo creo que si mi padre no llega a morir, es el verano del 23, posiblemente unos meses después él ya habría estado postrado en una cama. Claro. Y posiblemente ya
no habría podido hablar. Mm. Y mentalmente, porque la falta de dopamina realmente le hace un gran daño al cerebro. ¿Y qué fortaleza, Gina, tuviste que desarrollar en esos 8 meses? Sabes que a veces uno tiene que sacar de uno lo que él tiene. Pues bastante dureza, la verdad. De hecho, fue interesante porque mi madre era un poco la consentidora y yo era la que estaba con mi padre, lo llevaba al gimnasio. Un poco el trato fue, vale, esto va a pasar, pero tú vas a tener una vida, o sea, vamos a garantizar tu calidad de vida hasta el final. Y él en eso fue obediente, ¿no? De hecho, 3 días antes de morir le dije, vamos, te voy a llevar al gimnasio a una bicicleta estática baja y él me miró y me dijo, pero de verdad tengo que ir al gimnasio si me voy de este mundo en 3 días. Y yo le dije, no, tienes que ir al gimnasio, ese es nuestro trato. También era una forma de seguir teniendo rutinas antes de que él se fuera de este mundo. Claro. Tú sabes que dicen que esa frase que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Que lo importante no es la meta, sino el proceso. Sí. Entonces, me interesa saber qué te dejó a ti todo este proceso. No sé si todavía tienes las conclusiones, porque sí veo que es reciente y quizás las conclusiones vienen con el tiempo, ¿no? No se tiene que apresurar. Pero si se puede decir, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué aprendiste de ti, Gina, en este proceso que te tocó vivir? Aprendí, aunque ya lo sabía, pero comprendí muy bien lo que el profundo respeto que hay que tenerle al otro. Yo creo que el amor tiene un elemento de egoísmo y de posesión, pero si aprendí algo es que el amor, finalmente, es saber desprenderte de alguien a quien tú amas mucho. Wow. Y eso fue lo que yo aprendí. Y creo que la gente a veces confunde, ¿no? Yo lo hablaba con mi madre, ¿no? A veces yo le decía, cuando yo lo comprendo que para ella era muy duro, pero yo le decía, mi padre no es un muñeco de trapo que queremos tener porque lo queremos mucho en la casa, porque al final eso emana de nuestro propio egoísmo. Y eso no es el amor. O yo no creo que eso es el amor. El amor es que esa persona a la que tú amas tanto, que te está diciendo, ¿sabes qué? Me quiero ir de este mundo, tengo razones de peso para irme, que tú le digas, venga, te voy a ayudar y me despido de ti. Eso es como el amor incondicional, ¿no? Sí. O sea, le llamaríamos así, no importa qué, te voy a acompañar y... Y yo creo que él supo encontrar a su gestora perfecta, que era yo. ¿Tú crees que te prepararon para eso? Sí. Sí. La vida te fue preparando para este momento. Yo soy la hermana mayor. Bueno. O sea, mis padres, yo nací cuando mi padre tenía 17 años. Y yo mi leí madre en el libro, wow. casi 18. Entonces, se enamoraron en Cuba para siempre. Se enamoraron cuando en Cuba, tenían como 14 años tu mamá. 14 años, el principio de la revolución. Wow. Luego, bueno, todo lo que pasó con la revolución. Él cayó preso, logró escapar. Se asiló en una embajada, salió. Todas esas cosas los unió mucho, ¿no? Mi hermano nació 7 años después y yo lo cuento en el libro, ¿no? O sea, que muy pronto en la vida mi padre y yo desde siempre tuvimos conversaciones un poco como que era implícito, ¿no? Que tú estás a cargo un poco, ¿no? Si yo faltara, tú estás a cargo de la familia. Y yo creo que pasa en todas las familias, ¿no? Sí. Y la verdad, o sea, alguien ha de cuidar, ¿no? Yo creo que nos da mucho miedo reflexionar sobre lo que significa ser cuidadores. Y créeme, sé que estamos todos o muchos pasando por lo que significa cuidar a nuestros padres. Lo digo y lo repito, vivimos en sociedades que cada vez vivimos más años, sociedades envejecientes, que luego no nos ponemos a pensar realmente qué tipo de logística, qué tipo de infraestructura tenemos para cuidar a nuestros mayores. Incluso para exigir a quienes gobiernan, ¿no? Claro, la salud pública. La exacto. salud pública, cómo los cuidamos. Yo tuve la fortuna de poder, fue un poco terrible porque lo tuve que dejar todo
Sí, en eso te iba a aquel preguntar, momento. ¿qué pusiste en pausa? Pues bueno, yo llevaba muchos años trabajando en informativos aquí en Miami. Lo tuve que dejar. Yo escribo y escribo una columna en No, y El estuviste Mundo. muchos años en la televisión. Sí, trabajé muchos años como Sí, managing editor, sí. pero digamos que a lo mejor hubiera tardado más en dar este paso que tuve que dar un poco drástico, pero había que hacerlo, no había otra manera. Y mi padre solo no lo hubiera podido hacer. Entonces, bueno, yo creo que no todas las familias pueden hacer algo así. Yo creo que hay muchas familias que Claro. para cuidar a las personas que están enfermas, pues pasan grandes trabajos, ¿no? Y qué tipo de calidad le damos a las personas mayores. Sí, sacrificios, si Sí. lo tienes que meter en una residencia, no Exacto. solamente no los ves, sino cuánto cuesta Exacto. eso también, ese cuido que no le puedes Sí. dar tú. Y eso va más allá de la eutanasia. La eutanasia es algo, primero, es muy Correcto. específico y tiene que ser legal, Claro. donde vivas. Sí. Sino, ¿cómo es la infraestructura? Yo creo que hay mucha deficiencia en ese sentido. Y también faltan conversaciones de las familias, conversaciones francas, delicadas, duras a veces, con nuestros padres o... ¿Cómo imaginan el tramo final de la vida? ¿Cómo ¿Qué se puede quieren? empezar esa ¿Qué no conversación, quieren? Gina? Bueno, pues yo creo que sin tener miedo yo creo que vivimos demasiado, yo creo que encarcelados en tabúes absurdos. Vivir, al final, vivir es un viaje, empieza y acaba. ¿Cómo queremos que acabe ese viaje, no? O sea, tener esa conversación... yo creo que es un poco casi infantil no Sí, esa querer hablar de negación, ello, ¿no? Sí, una negación, un miedo. Totalmente. Y en nuestra cultura, Sí. ¿no? Yo creo que las familias nuestras, la familia hispana, yo creo que a veces se siente que, bueno, hablar de la muerte es invocar a la muerte. Sí, eso es así. Eso es... Sí, como dices tú, es eso infantil. Sí, es mágico. Sí, Sí, es mágico. es mágico. Pero cómo nos gusta la magia, Gina. Nos gusta la magia, nos Uy, gusta... sí. Sí. Voy a hacer una pausa en esta conversación porque fíjate, arrancamos el mes de marzo hablando sobre la importancia de hacer terapia psicológica acá en Defensa Propia. Y lo que vino después de ese episodio me dejó con el corazón llenito porque me empezaron a llegar mensajes de mujeres diciéndome que dieron el primer paso para hacer terapia, que se atrevieron a ir a terapia y que hoy comienzan a ver la vida desde un lugar con mayor claridad, con más valor propio y mejor comunicación. Y eso me emociona tanto porque sé lo que es necesitar ayuda y no pedirla. Sé lo que es sentirte abrumada, llena de dudas, enfrentando cambios gigantes y pensando que tienes que resolver sola. Porque así nos enseñaron. A mí me pasó cuando emigré, cuando me tocó reconstruirme lejos de todo lo que conocía. Y ahora, con un hijo adolescente, se podrán imaginar, me pasa de nuevo. A veces me pregunto dónde está el manual. Pero lo que sí sé es que la terapia ha sido mi mejor herramienta, porque no es solo desahogarse, es tener un espacio donde te escuchas a ti misma y aprendes a manejar lo que la vida te va poniendo en el camino. Es soltar lo que pesa y aprender a pedir ayuda y dejar de creer que tenemos que hacerlo todo solas. Así que si todavía no has dado el paso, aquí estoy para recordarte que no tienes que cargar con todo sola. En la descripción de este espacio te voy a dejar el enlace de los amigos de Opción Yo, donde a través de la plataforma puedes hacer terapia psicológica. Además, en este mes de la mujer tienen precios especiales, así que aprovecha esta oportunidad. Porque mira, hay algo que he aprendido en este proceso y es que no hay acto de mayor valentía que decidir trabajar en ti misma, en defensa propia. Sí, porque es una manera también de poder vivir el viaje, digamos, sin ver esos puntos ciegos, Sí. ¿no? Bueno, no son puntos ciegos, sin ver esos puntos oscuros que no queremos Y ver. por supuesto es importante que, lógicamente, nosotros somos una familia agnóstica, entonces para mi padre el poder plantearse una eutanasia no tenía, digamos, ningún condicionamiento desde el punto de vista religioso. Sí, la culpa. Sí, pero comprendemos y se respeta totalmente a quien puede tener objeciones, ¿no? Uh-huh. Con ese tema. De todas formas, encontramos en Derecho a Morir Dignamente, hay miembros de Derecho a Morir Dignamente que son creyentes. Y se han ido por esa opción. Bueno, piensan que Dios los entendería, ¿no? A veces también Dios es un poco, lo hacemos a imagen y semejanza
nuestra. Exacto, sí, exactamente. Sí, bueno, parte de la magia. Parte de la magia. De alguna manera. ¿Te gustaría tener ese chance también para ti, esa oportunidad, Gina? Sí, yo de hecho... ¿Preparaste algo? Una semana antes de que muriera mi padre, yo fui a un hospital público español y yo preparé también mi testamento vital, que ahí simplemente tú estableces tus últimas voluntades, que puede ser también que si estoy por ejemplo, si caigo en coma, que me tengan conectado hasta el final, o lo contrario. Y hay un recuadro en España para la eutanasia en los dos requisitos posibles, y yo sí, o sea, sí. Yo defiendo la eutanasia, y como mi padre, no lo defiendo solo para los demás, sino si me toca a mí me parecería bien. Claro, sí, bueno, lo has vivido ya. Lo he vivido, sí. Demasiado de cerca, ¿no? Sí. ¿Qué has recibido sobre el libro, por esa misma resistencia que hay? Pues tengo que decirte que en realidad ha sido todo muy positivo, y se me ha acercado mucha gente, y eso me ha impactado y me ha gustado. Gente que se me ha acercado en las presentaciones, en los eventos, con padres que están enfermos, que están pasando por situaciones similares, y entonces lo que se produce una empatía, ¿no? No tiene nada que ver con la eutanasia, sino con la idea de la importancia de arropar a nuestros seres queridos, de estar con ellos hasta el final de una manera o de otra. Hay mucha gente que no tiene la compañía que deben tener y que se merecen. Y yo creo que las familias en eso pueden ser un poco insensibles. Y yo estoy muy orgullosa en el sentido de que, vamos, mi padre estuvo muy acompañado, muy arropado y muy bien cuidado hasta el final. Y yo creo que eso es algo que en las presentaciones he podido hablar con gente que se me ha acercado y me ha dicho: estoy pasando por algo parecido, es duro. Y hemos podido tener buenas conversaciones sobre eso. Bueno, como dicen que de las adversidades vienen regalos. Exacto. Y esas bendiciones que, por supuesto, cuando lo estás viviendo tú dices, ¿bendiciones de qué? Pero en verdad las adversidades son regalos que se te presentan. Para lo único que hay que buscarlos, pues hay que buscar cuáles son esos regalos. Y obviamente que el poder compartir, me imagino, todo ese camino con tu papá, poder tener conversaciones, poder tener tanto tiempo juntos, fue un regalo. Fue extraordinario. ¿Qué otros regalos te trajo? Bueno, tuvimos grandes conversaciones. O sea, a pesar de que a él ya le costaba y que la falta de dopamina también le producía, yo creo que un cansancio muy grande, ¿no? Pero hablamos mucho, rememoramos mucho lo que fue crecer con él, la vida tan interesante que tuvimos con él, dimos tantos paseos. O sea, ahora lo pienso y qué cosa tan extraordinaria todo lo que viví con él, ¿no? Increíble. Incluso cuidar de alguien que es tan duro verlos, ¿no? En el deterioro. Pero también eso te da un sentido o sea, te hace ser humilde ante la vida. Y entender todo lo que significa el desgaste de la vida, ¿no? Y que todos vamos a pasar por eso. Sí, me llama mucho la atención tu proceso como mujer, hija, ¿sabes? Cuando dices, después de haber superado esto, ¿en quién te conviertes, no? O sea, ¿quién eres ahora? O sea, después miras hacia atrás y dices, bueno, Erika, mira, yo ahora te puedo decir que más allá de una periodista, de una escritora, de ser hija, ¿quién eres, Gina? Bueno, pues... Soy alguien yo creo que con bastante sentido de lo que significa estar al cuidado de una familia y pendiente de una familia. Mi madre está con nosotros, y mi madre es una mujer que es espléndida, que se ve fantástica. Hay un compromiso también de estar con mi madre. Tengo 2 hijas maravillosas. O sea, siento que de alguna forma esa saga familiar, ¿no? Tenemos una pequeña familia, pues estoy un poco encabezando esta saga ahora, ¿no? Que mi padre... Como se cambian las posiciones. Se cambian las posiciones, sí. De hecho, hubo un momento, yo lo describo en el libro, ¿no? En que yo sentía que de pronto mis padres eran mis hijos, ¿no? Yo estoy al mando de todo, mi hermano está lejos, yo me tengo que encargar de todo.
Se cambian los papeles. Se cambian los papeles, ¿no? Y bueno, eso está bien. Y de todas formas, tú lo has dicho, este es un momento de todas formas de transición, ¿no? Ha sido una época muy dura y creo que uno también tiene que ir encontrando una paz que todavía es un poco convulso para mí todavía y es algo que es duro, ¿no? Que es que no es que te olvides, pero sí el recuerdo del queda, pero ahora un poco como decir, bueno, yo tengo que seguir adelante. Pero una especie de terapia. Sí. Salir ahora, hacer este tour de prensa y volver a rememorar, claro. ¿Sabías que venía así? ¿No sabías que lo ibas a vivir así? No, yo creo que uno nunca sabe muy bien cómo va a ser la experiencia, ¿no? Una experiencia intensa, también bonita, también de aprendizaje. Conoces a muchas personas maravillosas en el camino, ¿no? Que te cuentan cosas, vivencias, hablas con mucha gente y al final todo lo que te cuenta la gente se queda contigo. Sí, quizás ahí es donde, como empecé la conversación, Gina, que quizás es aquí el momento por el que estás viviendo ahora, que es donde viene la valentía, ¿no? De agarrar porque a veces uno no elige dónde está, sino que te eligen, como bien te dije antes, ¿no? Que la vida te va preparando para vivir momentos que tú ni siquiera lo sospechaste, ¿no? Desde ser una hija mayor, de 7 años de diferencia, y me imagino muchos otros momentos de tu vida que te fueron preparando para acompañar a tu papá. Pero la vida a veces te pone a hablar de temas con un micrófono en mano. Sí, total. Y eso es lo que te está tocando hacer ahora, describir este proceso que es tan familiar, tan íntimo, que pertenece a tu núcleo, y estar en tu máquina de escribir. Sé que escribes en el mismo en el mismo escritorio de tu papá, de mi padre. Me imagino que ahí sí había también su magia, ¿no? De escribir, y que ahora la vida te pone en manos los amigos de Planeta, que aquí está Mónica, y de que te lleven hablar esto con un micrófono en mano. Tú no has visto a tu alrededor y decir, ya va, ¿por qué con un micrófono? Sí, es verdad, y hay gente, incluso como trabajé siempre detrás de las cámaras como productora, incluso ha habido compañeros que me han visto y me han dicho, vaya, no sabíamos que podías hablar con tanta elocuencia. Digo, no, bueno, porque me he dedicado a que otros hablaban con elocuencia, ¿no? Y ha sido, y ahora que lo dices, ¿no? Incluso todo lo que ha sido el proceso, ¿no? Con los amigos de Planeta, de trabajar con todo el equipo, de conocernos más, pues ha sido y es muy interesante y muy bonito. A veces es increíble como uno, conociéndose a sí mismo, las capacidades que uno tiene que ni te imaginabas, puedes tener una mejor comprensión también como del mundo, pero todo empieza individualmente. Sí, no es al revés, pues, que entiendes el mundo y te entiendes a ti, sino al revés, te entiendes a ti y entiendes el mundo. Sí, te entiendes a ti y a veces tardas, ¿no? Entenderse a uno mismo, a veces es todo un proceso también, es un camino. Y entonces, cuando te entiendes, incluso cuando te aceptas, hay cosas que uno no acepta de uno mismo y entonces te reconcilias a veces contigo mismo también. Sí. Entonces, puedes salir al mundo con más tranquilidad. Sí, blanqueada, como dirían los argentinos. Sí. ¿Qué deberíamos saber de la eutanasia? A ver, o sea, una persona que de repente tiene, o que se está enterando de que este derecho a morir con dignidad existe solamente en 7 países del mundo. Sí, depende del país. En España solo podría solicitar una eutanasia a alguien con lo que sería una enfermedad incurable, como un cáncer que no tiene cura, y luego todo lo que es las imposibilitantes crónicas e incurables, que son las neurodegenerativas. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que piden la eutanasia en España son personas que padecen ELA, que es la enfermedad de Lou Gehrig. Que te va paralizando. Que te va paralizando. Ellos es muy interesante. En España los
los casos que más hay de petición de eutanasia es por enfermedades neurodegenerativas y no por cáncer. En otros países es por cáncer incurable. Wow. Es una singularidad de España. Sí, es muy interesante. Y, por ejemplo, en España depende de la comunidad. Hay más peticiones de eutanasia en Cataluña y el País Vasco que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y tiene que ver también con la cultura. Claro. Por ejemplo, en Andalucía muy poco. En Andalucía quizá hay más reservas de índole religiosa. Y entonces la clase médica en el País Vasco y en Cataluña es más fácil un proceso de eutanasia en estas dos comunidades que, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid. Wow. O sea que depende mucho, ¿no? Así es la eutanasia en España. Por ejemplo, muy interesante, en Suiza la eutanasia es ilegal. Lo que es legal es el suicidio asistido, que es distinto. Así se llama, suicidio asistido, que fue lo que aplicó Tina Turner cuando murió. Cuando dicen. murió, Sí. exacto. Que quiere decir que ellos te dan, tienes que cumplir los requisitos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que te dan el medicamento ya. y tú tienes que tener la capacidad física de tomarlo, de Oh. poder abrir, por ejemplo, un tetrapléjico. Claro, no no podría, a menos quizá que le den una sustancia que sea por un sorbete. Tendría que ser algo así. Entonces, en Suiza es distinto. En los Países Bajos la eutanasia, que es una cosa controvertida, que es un gran debate, la eutanasia en los Países Bajos podría incluso aplicarse para alguien que sufre una enfermedad mental crónica y que siente que no puede, que la vida, que vivir le resulta imposible. Eso es algo, por ejemplo, que España no contempla. Yo me gusta decir lo que hace poco dijo el director de cine Costa Gabras, que acaba de estrenar una película sobre la eutanasia que se llama El último suspiro, y Costa Gabras, que tiene 91 años, ha dicho la eutanasia es una cuestión del siglo XXI. Y me parece tan interesante porque tiene que ver con sociedades modernas que estamos viviendo muchos años y que realmente de lo que estamos hablando es de que haya más alternativas, ¿no? Claro. De ese final Exactamente. de la vida. Por lo menos que existan, ¿no? Para quien quiera, para quien quiera acogerse. Entonces, el debate de la eutanasia está presente. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, se han estrenado 3 películas. La de Costa Gabras, la de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, que tiene que ver con la eutanasia, y otra película, que ahora no recuerdo el nombre, con Ángela Molina, que también tiene que ver, es una mujer que va a Suiza a que le den el medicamento. asistido. ¿Sabes que justamente en Suiza leí hace poco que habían diseñado estas camas, unas camas, donde con un botoncito entraba la agujita, pero eres tú, la agujita te inyectaban o algo así, entendí, pero eres tú el que aprieta el botón. Sí, eso es algo, de hecho lo he hablado con los amigos de Derecho a Morir Dignamente. Eso es algo que, bueno, está como todavía ahí, sí, exactamente, entre grises. Sí, yo creo que es importante que se sepa que hay personas que piensan, no, pero si hay eutanasia, podría ocurrir que un familiar, que la familia coaccione al familiar, ¿no? Para que muera por intereses espurios, ¿no? Quiero que se sepa que incluso con un testamento vital, que mi padre lo tenía, incluso así fue difícil, porque la ley, donde hay ley, es muy garantista, precisamente para evitar cualquier tipo de manipulación de la persona, ¿no? Realmente solo se puede hacer si antes tú, con tus plenas facultades, ya habías establecido tus últimas voluntades. Y tengo que decir que a pesar de los obstáculos, en España, al final, todo lo que fue la sanidad pública y el equipo que le practicó la eutanasia a mi padre, que nunca habían hecho una eutanasia. Nunca la habían hecho, habían practicado sedaciones en lo que tiene que ver con cuidados paliativos, enfermos que ya están muriendo. Una eutanasia son unas sedaciones distintas a una eutanasia. Nunca lo habían hecho. Mi padre fue la primera persona que ellos... Y cuando
cuando lo hicieron, cuando se despidieron de nosotros, ellos nos dijeron, ¿no?, que tratar con mi padre y con la familia había sido una lección de vida para ellos. Qué regalo, otro regalo. Sí. Para todas las personas que estaban alrededor. Qué increíble, Gina. Sí, lo fue. La verdad es que, wow. es que lo fue. Sobre sí. todo porque acabo de pensar, tu papá estaba consciente. Sí. Bueno, de eso se trataba, ¿no? Que, claro. De eso se trata todo lo que es quienes luchan por lo que ellos llaman una muerte digna, ¿no? Uh-huh. Toda muerte es digna, evidentemente. Sí, sí. Correcto. Pero una muerte digna para el que quiere... Para el que lo decide. Para el que lo decide, porque quieren morir con autonomía, uh-huh. porque están aquejados por un tipo de enfermedad que en un momento dado los va a postrar en una cama. Mi padre posiblemente habría muerto, o sea, habría acabado con una demencia, porque ellos acaban con demencia y ya sin poder caminar ni nada. Mi padre era escritor. Él escribió su última columna en mayo y muere en junio. Wow. Le costaba mucho y ya al final me las tenía que dictar, y de hecho él deja una columna póstuma. Wow. Que él empieza a escribir antes de ir a Madrid. Él empieza su columna y dice, cuando usted haya leído este artículo ya yo estaré muerto. Wow. Y ahí empieza él. Qué fuerte, porque sí sabía que había escrito sus memorias 4 años antes. Él, en 2019 él publica, uh-huh. y él ya sabe que ese posiblemente va a ser su último libro. Él y yo lo hablamos y se lo dije, le dije, o sea, es el momento, porque luego ya te va a ser muy difícil. Y de hecho él titula sus memorias Sin ir más lejos, y él acaba, él ya revela en sus memorias que él tiene Parkinson y que espera tener una cierta calidad de vida, ¿no? Eso es en 2019, él muere en 2023, ya bastante deteriorado físicamente. Entonces, bueno, para Escribió él... su columna 2 meses antes. Él la empieza a escribir meses antes, en Miami. Él me dice, voy a empezarla, y él hace el principio. Y de hecho es porque mi padre siempre tuvo un gran sentido del humor, y él empieza diciendo, cuando usted lea esta columna, este artículo, ya yo estaré muerto. Y dice, me he encontrado a alguien en mi edificio en Brickell, que es donde vivía, y me ha dicho, señor Montaner, me han dicho que vuelve a Madrid, que se va a Madrid a vivir a Madrid. Y yo le respondí, dice él, no, regreso a Madrid para morir, y seguí caminando. Wow. Muy pocas personas lo sabían, que realmente él volvía a Madrid ya para iniciar el proceso de eutanasia. Y él deja la columna, me la dicta porque ya no podía escribir, 2 días antes de que le practicaran la eutanasia, para que fuera a publicar. Él muere un jueves y salió publicado un lunes. Wow, Gina. Sí. Y él en esa columna, él lo dice que él invita al lector a debatir civilizadamente sobre lo que significa el derecho a la eutanasia. Y él explica por qué él quería acogerse a la eutanasia. Pero es muy interesante esa invitación, digamos. Al final, si voy a hablar de esto y lo voy a compartir con el mundo, es para que haya una conversación. Para que haya una conversación lugar. Civilizada y sobre este tema. Claro, claro, y para que conozcan pues su caso. Claro. ¿Qué más decía en esa columna? Él ahí relata un poco todo lo que ha vivido, lo difícil que fue, pero como al final logra acogerse y agradece a la sanidad pública española, agradece a los médicos, agradece a la familia, a nosotros, y se despide muy tranquilo, ¿no? Se despide y que se va muy sereno de este mundo. Y él, como era él, y acaba diciendo su última oración es, ya no le doy más la lata al lector, adiós. Y ahí acaba. Wow. Sí. Gina, tú sabes que, bueno, tú como escritora, tu papá también, vienen de una familia de escritores, también tu hija, bueno, cuando escribes de algo que estás viviendo, ¿puedes hablarme de esa diferencia, de algo que sientes aquí en el corazón, a diferencia de todo lo que has escrito a lo largo de tu vida, ¿no? Es distinto, muy distinto. Yo, claro, escribir el libro Deséame un buen viaje, es que me lo han preguntado, ¿no? ¿Cómo te sentaste a escribir? ¿Lo planificaste? Es que no lo planifiqué, es que me senté y salió. Fue como... Fluyó. Fluyó. Sin resistencias, porque no sé cómo... Fluyó. Sí,
Sí. Como escritora a veces sí quieres escribir sobre algo y consigues resistencia y buscas, investigas y pones un poquito aquí y después, pero por eso te pregunto, o sea, Me ¿cómo? salió, y además Sí. Quiero aprovechar, Erika, porque que no, el desearme un buen viaje no solamente es el proceso de la eutanasia, ¿no? O sea, el desearme un buen viaje es como yo, cuando me senté a escribir, lo que al final me salió fue un viaje que tiene dos caminos, que fue el viaje vital con mi padre y con mi madre, o sea, lo que fue crecer en ese hogar, un hogar muy interesante, un hogar marcado por el exilio, por el desarraigo, por la cantidad de gente que conocimos, gente importante del Bueno, y la exilio. figura tan importante Claro, de tu y la papá, figura ¿no? de mi padre, el activismo. Mm, Entonces trencé ese viaje vital con mi padre y luego a paralelo el viaje último con mi padre, que es la eutanasia, ¿no? Y eso fue fluyendo poco a poco. De hecho, mi hermano me preguntó cuando yo le di el manuscrito a leer a mi hermano, él me lo dijo, me dijo, ¿cómo lo has escrito? Porque hay mucha referencia al cine. El cine fue muy importante, siempre lo fue en nuestra familia, muy cinéfilos, pero en los últimos 8 meses de la vida de mi padre, todas las noches elegíamos una película. Eso lo ayudaba a él, esa cosa maravillosa que tiene el cine, ¿no? La oscuridad, sentarte en la pantalla, ocurren tantas cosas, ¿no? Y puedes vivir sin tú moverte, ¿no? Y hablo mucho también escribo sobre la importancia de la cultura, del arte, de la curiosidad que siempre hubo en nuestro hogar, ¿no? Por esas cosas, y que fue algo que aprendimos de mi padre y de mi madre. sí, además sentarse a escribir en caliente, ¿no? Sí. Que también... Fue importante, ¿eh? Uh-huh. Yo no estoy segura, o sea, si ahora me sentara a escribir sobre lo que viví con mi padre, lógicamente es una cosa que va, como debe ser, sí. se va quedando un poco hacia atrás y yo lo escribo, mi padre muere el 29 de junio y yo empiezo a escribir a finales ya del verano. Y era todo lo tenía ahí, lo veía, era otra película, la veía mientras escribía. ¿Cómo está tu mamá? Mi madre está bien, me lo he dicho, ellos tuvieron 8 meses para despedirse bien, para limar sus diferencias. Ella, yo sé que hasta el final un poco que le pedía que se quedara, ¿no? Y él, y admiro eso de él, supo resistir esas cosas de las parejas, ¿no? Esas cosas de las parejas de... esa cosa no de la pareja, de no te vayas, cariño, y tal, y él me decía, ¿no? Él me decía, me tienes que ayudar, tu madre me lo ha vuelto a decir esta noche. Pero se supieron decir adiós, se quisieron mucho, se gustaron mucho hasta el final, que yo siempre lo digo, es una cosa casi misteriosa. Otro regalo, sí. Otro regalo, ¿no? Porque son 2 personas que llegaron a estar juntos hasta que tenían 80 años. Sí. Y la verdad es que fue una pareja siempre muy, muy atractiva, ¿no? Muy llamativa en muchos sentidos. Y se quisieron bien, en una larga vida que nunca es perfecta. Sí, claro. Y se supieron decir adiós. ¿Te sientes que te has tenido que reinventar, Gina? ¿Sientes que ha sido como un proceso parecido a una reinvención? Cambiar ciertas creencias, mover ciertos puntos de vista. No. Lo que sí es verdad, claro, mi vida dio un vuelco grande, ¿no? Porque yo tenía una rutina, tenía un trabajo, tuve que, volver a Madrid, pero también fue bueno, ¿no? Eso fue un regalo también. Yo siempre, mi idea era volver a Madrid. O sea, volví a Madrid antes de tiempo. Y qué bien que volví a Madrid antes de tiempo. Porque también yo recuperé mi sitio en este mundo, que es Madrid. Wow. Entonces, unas circunstancias muy extremas me hicieron volver antes, y qué bien que ha sido antes. Y entonces eso sí está bien porque recupero esa ciudad que es la ciudad de mi infancia. Yo llevo con 10 años, de mi adolescencia, de mi juventud. Incluso algo tremendo que no he contado, pero mi amiga de la infancia, Elia,
a quien conocí cuando tenía 10 años, cuando llegué a Madrid y con la que fui al colegio de monjas y bueno, yo a los 18 años me voy a estudiar a Nueva York, Elia se queda en Madrid, por cosas de la vida nunca más supimos la una de la otra y no supe más de Elia y cuando muere mi padre, recibí un mensaje de Elia por Instagram, ¿no? Y me dijo, he ido hasta la calle Cervantes, pensaba que todavía vivíamos allí, he leído que tu padre ha muerto y he ido a reencontrarme contigo. Y entonces he recuperado a una amiga de la infancia por medio de mi padre, ¿no? Cosas de la vida que pasaron, pues no había sabido de ella, ¿no? Y entonces, pues es bonito todo eso, ¿no? Es maravilloso y estoy en esa ciudad donde mis padres vivieron muy plenamente y donde Madrid fue siempre nuestro hogar. Qué bonito. Y ahora tú la vas a vivir plenamente. La vivo plenamente, sí. Qué bueno, Gina. Gracias por venir. Gracias a ti, Erika. La verdad que sí se requiere valentía. Y aquí has guapeado en esta conversación unas cuantas veces, pero sí, yo siento que al final, no sé si así lo sientes, pero cuando uno le da aire a nuestras propias historias, como que uno la termina aceptando y entendiendo y yo creo que ese compartir, porque si tú no compartes con nosotros todo ese aprendizaje y esa vivencia, ¿para dónde se va? Exactamente, y está bien porque esto que cuento yo seguro que le sirve a alguien en alguna parte. Sí, por eso es bonito hablar de lo que a uno le pasa. Sí. Porque puede ser feo, pero trae regalos. Y puede ayudar a otros. Así es. Que creo que eso es el fin final. Gracias, Gina, por venir. Gracias a ti, Erika. Muchas gracias. Gina Montaner, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.